Hay un tema que me interesa planteártelo porque en la idea de este milenarismo que impregna mucho de las políticas de estos mesías andinos, ¿no? El milenarismo indígena, el tema del Tahuantinsuyo, etcétera. En el caso peruano, en, en la construcción del proyecto nacional choca con la idea de un mundo que es más amplio, que es transfrontera, que es transfronterizo. A diferencia de lo que ocurre en Bolivia, donde la construcción del Estado Nacional es prácticamente una tarea del mundo indígena y así lo ha enfrentado Evo Morales. En el caso de Perú, la cosa es más amplia, ¿no? Ellos reivindican una idea en un orden político geográfico, regional incluso, que es mucho más amplio que las propias fronteras del Perú, creando una tensión con el Estado central. ¿Tú estás de acuerdo con esta visión? Claro, lo que creo que hay que tener presente es que efectivamente lo que ha intentado hacer Evo Morales es de alguna manera recoger las expectativas de un grupo que había estado históricamente postergado en Bolivia, que era el mundo indígena, y a partir de eso construir un nuevo Estado, un Estado plurinacional, pero donde el mundo indígena va a tener una representación y una prestancia muy relevante. Eso es posible también porque esta minoría sociológica, porque ya era mayoría en Bolivia, más del 60% de la población se reconocía indígena. En Perú, que podría tener una cifra, si no el 60, podría tener quizás un 30, un 40, acaecieron procesos intensos de desindigenización a propósito de lo que fue el gran levantamiento de Tupac Amaru en 1780, estoy hablando de 220 años atrás, que impuso este proceso y que ha hecho que al día de hoy, a través de sucesivas políticas, no solamente las de esa época, solamente entre un 20 y un 25% de personas se reconozcan a sí mismos como indígenas. Muchas personas que viven en los Andes no se reconocen primero como indígenas, sino que como campesinos. Por lo tanto, un discurso única y exclusivamente indígena sería un tanto inoperante. Y entonces lo indígena, a diferencia de lo de Bolivia, pasa a ser un elemento más. Y donde el grueso, vamos a Ollantumala, está entonces en la raza cobriza, en este cholo, ¿no es cierto?, en este mestizaje que tiene... El cholo que no solamente está anclado en las capitales serranas, que no solamente urbano, sino que se ha ido también al mundo urbano, se ha trasladado al mundo urbano de la costa y que vive en barriadas, en las circunvalaciones, en los asentamientos urbanos espontáneos, como dicen los sociólogos, de las grandes capitales y que están ahí a través, por ejemplo, de lo que es la cultura chicha, de lo que es lo que ha dicho usted, el cholo, y que son los descendientes de este mundo andino. La cultura chicha, ¿no es cierto?, es música, ¿no? Es música, una manera de comportarse, de vestirse, más colorinche, si quiere. En fin, claro. Eso es lo que se llama cultura chicha, nació en Lima, ¿no? Ajá. Por lo tanto, hay que estar muy consciente que un discurso que encuentre una buena plataforma programática en Perú tiene que ser un discurso, y eso es lo que hizo en algún momento Llanta, en contra de los grupos que han manejado históricamente el poder, los viejos y los nuevos, los tecnócratas de los 90 también, y que es un discurso que apele a los históricamente excluidos, a los postergados. Y ahí tenemos a los indígenas, a los campesinos, a los cholos, etcétera, un grupo muy amplio. Ollantumala, su hermano Antauro, y en general la familia Humala, parecen ser un hecho paradigmático en la sociedad peruana. Isaac Humala, el padre, el patriarca, que le da estos nombres además a sus hijos, Ollanta, Antauro, en fin, que tienen mucha significación indígena en el mundo, en el imaginario del mundo indígena, fue un militante comunista activo, dice, compañero de célula con Vargas Llosa, ¿no? Ahora, él es el ideólogo, se dice Isaac Humala, padre de Ollanta Humala, el ideólogo del etnocacerismo. Ahora, ¿tú podrías definir bien este etnocacerismo? Porque es importante que la gente sepa, ¿no?, que Chile está en el origen de esto. Es uno de los elementos que está en el origen. El origen realmente del etnocacerismo es lo que se llama utopía andina, que es esta idea de que Perú era un país paradisiaco, rebosante de felicidad y de prosperidad, y que por acción de extranjeros esa felicidad se truncó y ha malogrado el Perú,
provocando esa pregunta que coloca Vargas Llosa en Conversaciones en la Catedral, que es ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Qué es lo que responde el etnocacerismo? Dice, se jodió cuando los extranjeros echaron a perder este país. ¿Quiénes son los extranjeros? En un primer momento son los españoles, que entran y terminan con esa gran construcción política que es el imperio incásico. Pero en otro momento pueden ser los norteamericanos, que a través de empresas transnacionales han, en esta visión, expoliado los recursos naturales del Perú. O los chilenos. Y en un tercer momento están los chilenos, que a través de una guerra han dejado postrado y además han desgajado territorios de lo que era el Perú. Pero aquí por lo vamos... tanto son los extranjeros, españoles, norteamericanos o chilenos. Pero esa es una visión que ha ido decantando, que han decantado los Humala. Sí. En el origen, una cosa que poca gente sabe, 2 años de las 4 años de guerra con Perú, el 79, corresponden a una fase de ocupación de Lima y de los territorios peruanos, que es cuando un caudillo militar, Avelino Cáceres, se levanta y hace la guerra de la sierra, ¿no? Las montoneras de Cáceres. Y Cáceres lo que está haciendo es oponerse a un ejército de ocupación que está sosteniendo a la oligarquía peruana. Porque lo que hay ahí es una guerra. Chile se queda 2 años de más. Asume como propia la tarea de la pacificación del Perú cuando está desatada un conflicto interno entre sectores caudillos y defiende a la oligarquía peruana. Sí. No obstante que la ideología se llama etnocacerista, debo decir que hay 2 referentes muy importantes. Uno es Andrés de Santa Cruz, también conocido de Chile, y otro es Andrés Avelino Cáceres. Andrés de Santa Cruz es el que habla de la gran nación chola. Entonces, el proyecto, no obstante llamarse etnocacerista, debería llamarse etno-santacrucista cacerista, porque parte de, seleccionadas, por supuesto, como en todos estos casos, de los discursos de Santa Cruz y Andrés Avelino Cáceres son puestos en esta juguera que crea esta ideología. De todas maneras, hay que ser muy conscientes. Andrés Avelino Cáceres también es una figura que tiene momentos. Cuando encabeza la resistencia a la ocupación chilena, lo que hace también es un discurso amplio e inclusivo para movilizar a sectores que están desperdigados y apela a los cholos y a los campesinos para resistirse a los chilenos en lo que es un primer brote de nacionalismo casi desconocido en Perú antes. Posteriormente, él era un gamonalista, como se dice en Perú, y posteriormente esta rancia oligarquía latifundista y de la ciudad va a empezar a tener cada vez un papel más importante en lo que es el proyecto de Andrés Avelino Cáceres, y finalmente cuando él llegue al poder va a estar acompañado de ellos y se va a olvidar de esta fase de apelación a los cholos. Pero es importante señalar lo siguiente, que en el origen del etnocacerismo y con todo lo que lo han pulido posteriormente, con todo lo que se le ha ido dotando, el elemento nacionalista es muy fuerte y de alguna manera entonces Ollanta Humala tiene un lenguaje beligerante ideológico, doctrinario frente al extranjero y en este caso frente a Chile. Sí, hay que tener presente 2 cosas, ¿no? Está el etnocacerismo original, que es el que usted acaba de aludir, que es el de Isaac Humala, el patriarca, que ha sido rescatado en forma casi en un 100% por parte de Antauro Humala, el hermano de Ollanta. Ollanta, para lograr una buena posición en las últimas elecciones y para constituir su partido nacionalista peruano, tuvo que ayornarlo, y yo diría que es una versión, aunque nacionalista, depurada de algunos de los elementos más radicales del etnocacerismo original. Por lo tanto, es un partido nacionalista que intenta reivindicar recursos naturales y el Perú para los peruanos, teniendo de alguna manera presente que los extranjeros deben tener un lugar secundario marginal en la construcción de Perú, y haciendo claro que respecto de Chile los temas no culminan con el Tribunal de la Haya dirimiendo el conflicto o la disputa respecto al límite marítimo, sino que él mismo, yo tengo he hecho presente en el libro, he agregado una entrevista de Ollanta Humala donde él dice que después de eso hay otros temas pendientes, como por ejemplo la limitación
de la actual región de Arica, Parinacota. Por lo tanto, para Ollantumala los problemas continúan y no se remiten solamente al diferendo marítimo. Bueno, es evidente, ¿no es cierto?, que el discurso de Ollantumala además es un discurso deconstructivista y en ese sentido es contradictorio con lo que planteaba Velasco Alvarado. Mientras Velasco Alvarado planteaba la necesidad de instalar un Estado nacional con un poder rector sobre las regiones, la verdad es que lo que Ollantumala hace es recordar, ¿no es cierto?, doctrinariamente, de una manera bastante informe, la recuperación de un poder político para hacer la realización de una idea milenaria, pero no tiene proyecto de Estado Nacional. Él junta pedazos con pedazos, esa es la impresión que queda. Y se trata, en lo posible, de subvertir el orden y la disciplina militar. O sea, yo diría que lo que usted está diciendo es absolutamente cierto respecto del proyecto original etnocacerista. Yo quiero insistir en esto que respecto a la nueva plataforma programática también incita en este libro de Ollantumala, la del 2006, que va a ser parte de una eventual candidatura. Está bastante pulida y por lo tanto yo diría que se acerca más a la experiencia de Velasco Alvarado. No es idéntica, pero tiene algunos elementos de construcción de Estado Nacional, donde todos los elementos y también las regiones están al servicio de la construcción de un Estado que ha estado todavía pendiente en algunos sentidos. Hay una figura que no ha estado en esta discusión y que tal vez es bueno hacer el símil y la analogía. Creo que la figura de Ollantumala tiene algunos parecidos con la del teniente coronel Hugo Chávez. Tienen carreras parecidas, con la diferencia que uno lleva 10 años en el poder y Ollantumala todavía no ha accedido y hoy día está bastante retrasado y va bastante bajo en las encuestas, pero diría que tiene elementos similares respecto a que hay un programa para refundar el sistema político peruano, refundar. La refundacional a través de asambleas ha sido recogido por Ollantumala a partir de la experiencia de Venezuela y de Bolivia, la refundación de la República. Bueno, se nos han quedado un montón de temas en el tintero, se nos pasó el tiempo volando, no hablamos de Alto Guayaga, no hablamos del narcotráfico, no hablamos de los problemas de cohesión del mundo militar peruano y por supuesto los problemas de cohesión del gobierno del APRA, ¿no? A Alan García no le ha sido fácil gobernar con minoría prácticamente en los gobiernos de todos los departamentos de Perú. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que es necesario decir antes de terminar, es que este es un libro de lectura obligatoria. Primero porque en Chile en general no se produce conocimiento desde el país de los países vecinos. Este debe ser, si no el único, uno de los pocos textos que nos alumbran sobre los procesos políticos desde una óptica de un investigador nuestro, ¿no es cierto? ¿Ah? Y en segundo lugar, que es muy interesante leer, yo creo que es literatura obligada para aquellos que quieren empezar a mirar un poco más la región. Así que te agradecemos, Gilberto, por tu participación en este programa, por el libro que has escrito para el país y por los aportes que sigas haciendo en este tema, ¿no? Muy amable, muchas gracias y nuevamente un saludo para los seguidores del Mostrador. Muy buenas tardes. Esto fue Show de Actualidad en El Mostrador TV. El Mostrador TV.